Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente video es una explicación de un problema de optimización o sobre máximos y mínimos. El problema es el siguiente: ¿cuál es el triángulo de menor área posible que corta el primer cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado en algún punto? Entonces, el primer paso es graficar la función, esta función en el plano cartesiano, y buscamos esta función es fx igual a 4 menos x al cuadrado, el eje x, el eje y, y trazamos una línea tangente en cualquier punto de la gráfica en el primer cuadrante. Esta es la línea tangente, la línea L. Este punto no conozco el punto de corte con el eje X, o sea, A, X no se conoce, por supuesto Y vale 0, y este punto es el punto de corte con el eje Y. Se desconoce justamente en qué parte de la recta corta el eje Y, es decir que el eje X sería 0 y este punto se desconoce. Este punto es el punto de tangencia, que le llamo el punto A, f de A, donde A es el punto de tangencia en X. La componente en Y va a ser f de A. Es decir, que f de A que es igual a 4 menos A al cuadrado. O sea que este punto de tangencia sería A, 4 menos A al cuadrado. Es decir, que X corresponde a A y la componente en Y corresponde a 4 menos A al cuadrado, reemplazando la A en esta función, 4 menos A al cuadrado. La derivada de esta función de la parábola es menos 2x. Esa derivada, recordemos que es la recta tangente en cualquier punto de la gráfica. Por consiguiente, la pendiente de la curva justamente en este punto, en el punto cuando x vale a, sería f' de a. Es decir, que si x vale a, esto aquí es igual a menos 2 veces a. Reemplacé el punto de tangencia que se desconoce, que es a, en la derivada de la función, que es menos 2a. Ahora hallemos esta recta, esta ecuación de esta recta. La ecuación es y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1. ¿Pero qué es m? La pendiente de la curva, que es menos 2a. En este punto recordemos que esta pendiente es igual tanto a la recta como a la curva. Por consiguiente, la recta tangente tiene como pendiente menos 2a. Entonces decimos que y menos y1, ¿pero qué es y1? Es el punto de tangencia. A corresponde a x1 y 4 menos a cuadrado corresponde a y1. Es decir, que y menos y1, que vale 4 menos a cuadrado, es igual a la pendiente, que vale menos 2a, que multiplica a x menos x1. ¿Pero qué es x1? Es a. Vamos aquí a destruir paréntesis, me queda y menos 4 más a cuadrado igual a menos 2ax menos 2a por menos a da 2a cuadrado. De aquí la y se despeja de esta ecuación, entonces y que es igual a menos 2ax, a cuadrado está positivo, pasa negativo, menos a cuadrado más 2a cuadrado es equivalente a cuadrado. Menos 4 pasa como más 4. O sea que cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0, esta recta tangente
corta el eje Y en menos 2ax más a cuadrado más 4. Cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0, entonces y es igual a cuadrado más 4. Es el punto de corte con el eje Y. Y el eje y este punto, ¿cómo se halla? Por supuesto, si y vale 0, entonces nos queda, este está negativo, pasa a positivo, me queda 2ax positivo es igual a a cuadrado más 4. Despejando aquí la x, obtenemos que x que es igual a cuadrado dividido 2a daría a sobre 2. Y 4 dividido 2a nos daría 2 sobre a. O sea que esta, la componente en x de este punto sería a sobre 2 más 2a sobre a, 0. O sea que este punto tiene como corte o como coordenadas en el eje x a sobre 2 más 2 sobre a, 0. Vamos a hallar el triángulo más pequeño posible, o sea, el área más pequeña posible. Para ello, hallemos entonces la ecuación que se va a optimizar, que es el área del triángulo. Este punto tiene como coordenadas 0, 0. Entonces, para el triángulo AOB, para este triángulo AOB, el área entonces, ¿cuál sería? Esta área sería entonces igual a 1/2 de la base, que es OA, por la altura que sería OB. Vamos a minimizar el área de este triángulo. Entonces, 1/2 de OA, pero ¿qué es OA? Esta distancia que hay de este punto a este punto, o sea, corresponde a la componente en x de este punto, que sería a sobre 2 más 2a sobre a. Y el segmento OB, o sea, esta altura, corresponde a la componente y de este punto, que sería a cuadrado más 4. ¿Y esto a qué es entonces? ¿Esto a qué es igual? Entonces, haciendo propiedad distributiva, entonces aquí tenemos a al cubo sobre 4 más 2a más 4a. ¿Eso dónde sale? Entonces ¿eso dónde sale? Sale de multiplicar. 1/2 por a sobre 2 daría a sobre 4. Que multiplica a al cuadrado daría a al cubo sobre 4. 1/2 que multiplica a 2 sobre a, que multiplica a sobre 2 por 4, nos dará entonces a. Claro, 1/2 por a medio daría a sobre 4. Por 4 daría a. 1/2 por 2 sobre a, que multiplica a al cuadrado, daría a. Y 1/2 por 2 sobre a, que multiplica a 4, daría 4 sobre a. Es decir, que daría entonces a al cubo sobre 4 más 2a más 4 sobre a. Esta es la función que se va a optimizar. El dominio de esa función a debe ser, por supuesto, un valor positivo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una recta que corta esta curva en el primer cuadrante. Por consiguiente, esta a debe ser positiva y no puede ser 0. Es decir, que el dominio sería desde a hasta infinito. Desde 0 hasta infinito. Dominio de la función desde 0 a infinito. Para hallar el punto crítico de esta función hay que derivar. Entonces derivemos 3a cuadrado sobre 4 más 2 menos 4 sobre a cuadrado. La deriva de esta función es 3a cuadrado sobre 4 más 2 menos 4a sobre a cuadrado. Esto es igual a 0 para buscar los puntos críticos. Entonces aquí nos queda, hago esa suma de estos tres términos. Nos queda 3a a la 4 más 8a cuadrado menos 16 sobre 4a cuadrado igual a 0. Esto es igual a 0, entonces por consiguiente si tengo una fracción que es igual a 0, solamente tomo el numerador como el elemento que se va a igualar a 0. Entonces aquí nos queda 3 a la 4 más 8a cuadrado menos 16 igual a 0.
Factorizando, obtenemos a cuadrado más 4 que multiplica a 3 a cuadrado menos 4 igual a 0. Para que esto me dé 0 se debe cumplir por supuesto dos condiciones: que este factor sea igual a 0 o que este factor sea igual a 0. Por consiguiente, a cuadrado más 4 es igual a 0, 3a cuadrado menos 4 es igual a 0. De cada ecuación la se despeja. Aquí me queda que a cuadrado es igual a menos 4. Por consiguiente, si aquí la se despeja, daría una raíz negativa, que por supuesto no hay solución. Entonces se descarta esa respuesta. La segunda igualdad, que es 3a cuadrado menos 4 igual a 0, despejando la a, obtenemos más o menos 12 raíz de 3. Recordemos que el dominio son todos los valores positivos, por consiguiente el negativo se descarta. Es decir, que el único número crítico sería entonces a es igual a 12 raíz de 3. Ese es el único número crítico, 2 sobre raíz de 3. Vamos a verificar si este número corresponde a un valor máximo o a un mínimo. Para ello tomo la segunda derivada de la función. Entonces, derivo por segunda vez, me queda 6a sobre 4, o sea, 3a sobre 2, y derivando 2, que es 0, menos 4 sobre a al cuadrado, la derivada nos daría 8 sobre a al cubo. Esta es la segunda derivada de la función. Reemplacemos el punto crítico en esta función. Es decir, que la segunda derivada, cuando a vale 2 raíz de 3, 12 raíz de 3, aquí es igual a 3 por a, pero ¿qué es a? 2 sobre raíz de 3 dividido entre 2 más 8 dividido, abro un paréntesis, 2 sobre raíz de 3, que es la a, elevado al cubo. Esto es equivalente a 4 por raíz de 3, que es un valor positivo. Como es mayor que 0, concluimos que hay un valor mínimo en a igual a 2 sobre raíz de 3. Es decir que este punto equivale a 2 sobre raíz de 3. El a equivale a 2 sobre raíz de 3. Por consiguiente, este valor aproximado de 1.15. Como respuesta decimos que el triángulo de menor área posible que corta el primer cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado en algún punto es la base de este triángulo. Entonces, ¿cuál sería? La base sería entonces esta distancia que hay de O a A, o sea, este valor a sobre 2, pero que es la a, 2 sobre raíz de 3 dividido 2 más 2 sobre a, pero a que es igual a 2 sobre raíz de 3. Esto es igual a 4 por raíz de 3 sobre 3. Y la altura de este triángulo tiene como valor a cuadrado más 4, pero que la a equivale a 2 sobre raíz de 3. Reemplazando, me queda entonces 2 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado más 4, nos daría 16 tercios. O sea que el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo de base 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 sobre 3 y de altura 16 sobre 3. Y el área de ese triángulo, que es igual a 1/2 de la base por altura. Eso es equivalente a 32 por raíz de 3 dividido entre 9. Eso es equivalente, aproximando a 2 decimales, a 6.16. O sea que esta área es equivalente a 6.16 unidades cuadradas. Esa es la solución del ejercicio usando el método del cálculo diferencial, o sea, derivando la función, buscando los puntos críticos y enseguida buscar el valor máximo o mínimo de acuerdo a lo que es establecido por los criterios de la segunda derivada. Ahora veamos el ejercicio utilizando
GeoGebra. Bien, entonces para ello simplemente tengo que tener ya planteada la función que se va a optimizar. Esta es la función que se va a optimizar, que es a al cubo sobre 4 más 2a más 4 sobre a, cuyo dominio sería 0, infinito. Entonces para ello me voy a GeoGebra y grafiquemos esta función. Entonces me voy al buscador y aquí vamos a GeoGebra, vamos por la calculadora gráfica de GeoGebra y aquí en la zona de algebraica coloquemos la función que se va a optimizar. Entonces decimos que pero antes de eso tenemos que delimitar que el eje X va a ser A y el eje Y va a ser f de A. Para ello me voy aquí a configuraciones, la rueda dentada, y en propiedades le decimos que el eje X, la unidad, la etiqueta sea A minúscula, y el eje Y, la etiqueta sea f de A, y aceptar. Aquí está A como eje X y el eje Y como f de A. Aquí me voy a la entrada y colocamos f de A es igual a al cubo, me apoyo en el teclado para mi facilidad. Entonces a elevado al cubo dividido 4 más 2 por A más 4 sobre A, más 4 dividido A. Y aquí tenemos nuestra gráfica. No se visualiza, no aquí aparece. Vamos aquí entonces a darle una, no será, aquí se ve mejor, mire, aquí la alejamos, de aquí se ve mucho mejor la gráfica. Vamos a darle aquí, para que sea mejor la gráfica en la pantalla, vamos a hacer aquí en GeoGebra, en propiedades, que en básico la escala, el eje X sea 1 y el eje sea, por ejemplo, sea 2, escala de 1 a 2. Aquí se ve mucho mejor. Aquí se ve mucho mejor nuestra gráfica. Y vamos a decirle a GeoGebra que solamente me muestre el dominio correspondiente a 0 infinito. Entonces aquí en entrada le decimos aquí función, y le decimos, aquí se pegan tres opciones, le decimos función es la función f, el extremo inferior sería el 0, y recordemos que el dominio va de 0 a infinito, y aquí está el infinito. Me apoyo en el teclado, y aquí en símbolos se busca el símbolo de infinito, y aceptar. Listo, aquí me grafico la función. Mira, aquí le grafico la función en azul. En azul grafico la función. Entonces, para que vamos a ocultar la verde se oculta. Y aquí está nuestra función. Vamos a decirle a GeoGebra que me muestre el valor mínimo. Entonces, aquí en entrada, mínimo. Aquí se despliega el mínimo, aquí se crean varias opciones. Me voy por la última, mínimo, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Me voy por esta opción. Mínimo, ¿cuál es la función? La función g, la que está en azul. La función g, extremo inferior, el 0, y el superior corresponde al infinito. Nuevamente me apoyo en el teclado. En el teclado, de aquí busco el infinito, y noten que aquí
GeoGebra no me acepta el infinito. Para buscar el mínimo, me aparece como un interrogante. Entonces para ello hay que esto modificarlo. Entonces aquí vamos aquí a borrar el infinito y con un valor bastante grande, por ejemplo que sea 1000 y le decimos aceptar. Ahora sí aparece el valor mínimo. Ahora sí aparece el valor mínimo, que corresponde a 1.15. Note que me da muchos decimales. Para ello le decimos a GeoGebra que me muestre la respuesta con 2 decimales. Aquí me voy a propiedades, otras propiedades, nuevamente propiedades, y aquí en global le decimos que el redondeo sea con 2 decimales y aceptar. Y aquí aparece el punto mínimo, que es 1.15, 6.16. Entonces acá, aquí me voy, le decimos acá a GeoGebra que en vez de A me renombre la A como mínimo. Aquí tan pronto aparezca la mano, clic derecho y en propiedades le decimos que esa A sea mínimo, escribo min, y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Y aquí aparece el min. Ahora le decimos a GeoGebra que me la agrande más. Y también le decimos a GeoGebra que me muestre únicamente la parte positiva del eje X y el eje Y. Aquí me voy en propiedades, eje X, solo dirección positiva, y eje Y, solo dirección positiva. Y esta es mi gráfica, esta es. Esta es la imagen correspondiente a esta función, esta es la gráfica de esta función, donde el eje X corresponde a A y el eje Y corresponde a f de A. El mínimo recordemos que es A sobre 2 raíz de 3, que equivale justamente a 1.15, que corresponde a este valor, 1.15. Respuesta. El triángulo de menor área posible que corta el primer cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado en algún punto es. Si yo reemplazo la x por 1.15 en la función, esto corresponde al área. Entonces 1.15 al cubo sobre 4 más 2 por 1.15 más 4 sobre 1.15, eso me da exactamente 6.16, que corresponde justamente a la segunda componente de este punto, 6.16. La base es 2, recordemos que esta es la base del triángulo A sobre 2, o sea, 2 de raíz de 3 sobre 2, recordemos que este es el punto mínimo, 1.15, más 2 de 2 raíz de 3, y ese es el número aproximado de 2.31. Y la altura de este triángulo, la altura, corresponde a A cuadrado más 4, donde la A equivale a 12 raíz de 3 elevado al cuadrado, más 4, da un valor exactamente 16 tercios, que corresponde aproximando a 2 decimales a 5.33. Esta es la forma de hacer el ejercicio usando el GeoGebra, graficando la función que se va a optimizar, buscando el punto mínimo. Ahora más el ejercicio, sin ningún cálculo diferencial, solamente vamos a graficar la función y vamos a trazar una recta tangente en cualquier punto, a ver en qué parte me da la menor área posible, sin necesidad de calcular funciones o áreas. Y es muy sencillo, es de la siguiente forma. Voy a GeoGebra, nuevamente a GeoGebra, pues me voy por el GeoGebra clásico, que es mucho más fácil de trabajar. Voy por GeoGebra clásico,
por GeoGebra clásico. Y aquí me apoyo en expresión para que aquí me aparezca el teclado. Le decimos y igual a 4 menos x elevado al cuadrado. Ahí está la función. Podemos dar aquí, vamos aquí a ampliarla. Listo. Un punto de la curva en cualquier parte. Recordemos que estamos hablando siempre del cuadrante. Un punto cualquiera. Y ahora vamos a, en entrada decimos tangente. Tangente, quiero que me traiga la tangente de un punto y una función. Entonces, tangente, ¿cuál es el punto? El punto es A. Aquí colocamos A mayúscula, con la función f. La que aquí GeoGebra me llamó como f esa función. Aquí coloco la función f y aceptar. Y aquí está la recta. Y aquí muevo el punto, lo movemos el punto, lo movemos. Noten que siempre la recta tangente se mueve sobre ese punto. Bien, ahora vamos a decirle a GeoGebra que me muestre el punto de corte con el eje X y con el eje Y. Entonces para ello voy a decirle que me muestre únicamente el punto de corte con el eje Y. Entonces aquí voy por punto y aquí el punto B corresponde al punto de corte de la recta con el eje Y. Si muevo el punto A, lo movemos, el punto A, noten que se mueve el punto B. Bien, ahora vamos a irnos a buscar el punto de corte con el eje Y, el eje X. Entonces para ello me voy aquí en este punto, le decimos raíces, entonces tengo que la función, ¿cuál es la raíz? La de esta recta. ¿Sí? Y aquí aparece la raíz, el punto C. Es la raíz, o sea, el punto de corte de la recta con el eje X. Si el punto A se mueve, lo movemos, el punto A, ¿listo? Noten que se mueve el punto C y el punto B. Vamos a decirle a GeoGebra que me muestre las coordenadas de los puntos A, B y C. Entonces, aquí tan pronto aparezca aquí la manito, vemos en propiedades que el punto A me muestre el nombre y el valor. Igual que el punto B, lo mismo, propiedades que me muestre el nombre y el valor. Y igualmente para el punto C, que me muestre nombre y valor. Si muevo el punto A, lo movemos, noten que van cambiando en forma simultánea las coordenadas del punto A, B y C. Vamos ahora a nombrar el origen como otro punto, el origen, que es el punto 0, 0. Y ahora vamos a hallar el área de este triángulo, entre el triángulo B, D y C. Entonces para ello aquí me voy por esta opción, por polígono. Entonces vamos a unir el punto B con el punto D, con el punto C y con el punto B. Y ahí se forma el área del triángulo. Aquí está mi polígono BDC, el área es 6.51. Voy a decirle a GeoGebra que este T1 en propiedades lo llame como área. En vez de T1 lo llame como área.
área y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Aquí está el área, es esta. Este es el área. Aquí está el área. Y vamos a decirle a GeoGebra que me muestre 4 residuos decimales para mirar exactamente en qué momento el área cambiando. Aquí le decimos en propiedades, que no en propiedades, en global, que el redondeo sea con 4 cifras decimales. Y aquí está. Entonces si yo el punto A lo movemos, si muevo el punto A se mueve, noten que va cambiando, entonces vamos a mirar el área mínima. Y notemos lo siguiente acá, que a medida que me voy desplazando hacia abajo, esta área va disminuyendo y después sigue aumentando, disminuye y después aumenta. Entonces vamos a buscar el valor mínimo. Aquí está 6.26, 6.23, va disminuyendo, 6.21, 6.207, 6.1631, 1593, 1585, 1584, 1584, aquí aumenta, 1585, 89, 16. Noten que el área mínima corresponde a 15.84, que es justamente 1.15, el valor que corresponde a A, 1.15, y el área, o mejor dicho, f de A es 2.6, 2.6 sería f de A, y la base del triángulo es 2.31, y la altura corresponde a 5.33, como se ve en la diapositiva. 5.33 la altura y 2.31 sería la base, y el área es 6.16. 6.16 aproximando a los decimales, 6.16, altura 5.33 y de base 2.31, tal como se ve aquí en la explicación que hicimos usando el GeoGebra para graficar la función que se optimizó. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.